Venezuela, tierra de contrastes, con paisajes que te dejan sin aliento, una cultura llena de vida y un mercado inmobiliario tan impredecible como su clima. Desde la época dorada del petróleo hasta las recientes tormentas económicas, la trayectoria del mercado inmobiliario venezolano es una historia fascinante. Es una historia de resistencia, adaptación y una pizca de ese humor tan venezolano que nos ayuda a navegar las situaciones más difíciles. Durante décadas, tener una casa propia en Venezuela era un sueño acariciado por muchos, un símbolo de estabilidad y prosperidad. El auge petrolero, con su inyección de riqueza, impulsó un frenesí de construcción que transformó los horizontes de las ciudades y creó nuevos barrios. Los apartamentos brotaban como hongos después de un aguacero tropical, cada uno prometiendo una porción del sueño venezolano. Pero como en cualquier buena montaña rusa, siempre hay giros y vueltas inesperadas. El mercado inmobiliario venezolano ha resistido a su cuota de tormentas, desde crisis económicas hasta cambios políticos. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una cosa permanece constante: el espíritu venezolano, siempre dispuesto a adaptarse y encontrar oportunidades, incluso en los momentos más difíciles. Así que, abróchense los cinturones mientras exploramos el fascinante mundo del mercado inmobiliario venezolano, donde la resiliencia y la inventiva son las claves para navegar por un panorama en constante cambio. El descubrimiento del petróleo, a principios del siglo XX, transformó a Venezuela, llevándola de ser una nación predominantemente agrícola a convertirse en una potencia económica emergente, catapultándola al escenario mundial como un actor energético de peso. Las negociaciones internacionales y los acuerdos comerciales se convirtieron en una parte fundamental de la política exterior venezolana. El oro negro, como se le conocía, fluía con abundancia, y con él llegó un auge económico sin precedentes. Las vastas reservas de petróleo atrajeron inversiones extranjeras y tecnología avanzada, acelerando aún más el crecimiento. Las ciudades se llenaron de recién llegados en busca de fortuna, y la demanda de vivienda se disparó. Caracas, en particular, se convirtió en un imán para aquellos que buscaban nuevas oportunidades. El boom petrolero impulsó un frenesí de construcción en todo el país, particularmente en los principales centros urbanos como Caracas y Maracaibo. La infraestructura se expandió rápidamente para acomodar a la creciente población. Brillantes rascacielos perforaban el cielo, un testimonio de la nueva riqueza de la nación. Estos edificios no solo representaban la prosperidad económica, sino también un cambio en el estilo de vida y las aspiraciones de la gente. Los modernos edificios de apartamentos, muchos de ellos con impresionantes vistas y comodidades, se convirtieron en los símbolos más codiciados de la movilidad social ascendente. Las familias buscaban no solo un lugar para vivir, sino un reflejo de su éxito. Las familias se mudaron a espaciosas casas, ansiosas por abrazar un estilo de vida impulsado por la riqueza petrolera. Los suburbios comenzaron a florecer, ofreciendo un respiro del bullicio urbano. Esta era de prosperidad dejó una huella imborrable en el paisaje inmobiliario venezolano. La arquitectura del país se transformó, mezclando lo antiguo con lo nuevo en una fusión única. Grandes mansiones de la época colonial se codeaban con maravillas arquitectónicas modernas, un recordatorio tangible de la rápida transformación del país. Este contraste reflejaba la evolución de la sociedad venezolana. Barrios que antes eran tranquilos enclaves florecieron como bulliciosos centros comerciales, con sus calles repletas de tiendas, restaurantes y cines que atendían a una población recién enriquecida. La vida nocturna y el entretenimiento también experimentaron un auge. El legado del auge petrolero se extiende más allá de los ladrillos y el cemento. La riqueza generada por el petróleo influyó en todos los aspectos de la vida, desde la educación hasta la cultura. Inculcó una profunda aspiración a la propiedad de la vivienda en la sociedad venezolana. Tener una casa propia se convirtió en un símbolo de éxito y estabilidad. Ser dueño de un pedacito del sueño venezolano, un lugar al que llamar propio, se convirtió en sinónimo de seguridad, progreso y pertenencia. Las celebraciones de nuevos propietarios eran comunes, reflejando la importancia cultural de la propiedad. Este deseo, profundamente entrelazado con la historia de la nación, sigue dando forma al mercado inmobiliario actual. La búsqueda de la propiedad continúa siendo un motor clave en la economía venezolana, impulsando nuevas construcciones y desarrollos. El cambio de siglo trajo consigo un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, un país conocido por su riqueza petrolera y su vibrante cultura,
se encontraba en el umbral de transformaciones significativas. La llegada al poder de Hugo Chávez marcó el comienzo de una era de reformas sociales y cambios políticos que tendrían un profundo impacto en el panorama inmobiliario. Chávez, con su carisma y promesas de justicia social, capturó la imaginación de millones de venezolanos. El gobierno, guiado por sus ideales socialistas, se propuso abordar la escasez de viviendas en el país y hacer realidad el sueño de la casa propia para todos los venezolanos. Se lanzaron ambiciosos programas de construcción de viviendas con la esperanza de transformar el paisaje urbano y mejorar la calidad de vida de las familias. En todo el país surgieron proyectos de vivienda a gran escala, denominados Misiones Vivienda, con el objetivo de proporcionar viviendas asequibles a las familias de bajos ingresos. Estos proyectos no solo buscaban ofrecer un techo, sino también fomentar un sentido de comunidad y pertenencia. Estos proyectos, a menudo caracterizados por sus coloridas fachadas y su sentido de comunidad, se convirtieron en un símbolo visible de la agenda social del gobierno. Las familias se mudaban a sus nuevos hogares con esperanza y entusiasmo, creyendo en un futuro mejor. Sin embargo, los ambiciosos programas de vivienda se enfrentaron a diversos retos, como retrasos en la construcción, escasez de materiales y dudas sobre la calidad. Las promesas iniciales comenzaron a desvanecerse a medida que los problemas logísticos y financieros se acumulaban. El panorama económico, antes impulsado por los ingresos del petróleo, comenzó a cambiar. La dependencia excesiva del petróleo hizo que la economía venezolana fuera vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. La caída de los precios del crudo y la mala gestión económica provocaron una crisis cada vez más profunda que afectó a todos los sectores, incluido el inmobiliario. Las calles, antes llenas de actividad comercial, comenzaron a vaciarse, reflejando la gravedad de la situación. A medida que la economía se contraía, también lo hacía el mercado inmobiliario. Las oficinas de bienes raíces, que alguna vez fueron bulliciosas, ahora estaban vacías, y los proyectos de construcción se detenían abruptamente. Los precios de las propiedades se estancaron, y las transacciones se redujeron a un goteo. Las señales de "se vende" se convirtieron en una vista común, pero pocos podían permitirse comprar. El sector de la construcción, antes en auge, se paralizó, dejando proyectos sin terminar que salpicaban el paisaje urbano como sueños olvidados. Los esqueletos de edificios inacabados se erigían como recordatorios de promesas incumplidas. El mercado inmobiliario venezolano, antaño símbolo de prosperidad, entró en un periodo de incertidumbre, en marcado contraste con los años de bonanza del pasado. La decadencia urbana se hizo evidente, con edificios históricos y modernos coexistiendo en un paisaje de desolación. En un intento por hacer frente a la crisis económica y proteger a los ciudadanos del aumento de los precios, el gobierno venezolano aplicó una serie de medidas económicas, algunas de las cuales tuvieron consecuencias imprevistas para el mercado inmobiliario. Estas medidas incluían controles de precios estrictos y expropiaciones de propiedades privadas, lo que generó una serie de desafíos y complicaciones para los propietarios y los inquilinos por igual. El control de precios, destinado a que los bienes de primera necesidad fueran asequibles, se extendió al mercado del alquiler, creando distorsiones que repercutieron en todo el sector. Los propietarios, enfrentados a unos ingresos por alquiler limitados que no podían seguir el ritmo de la inflación, se encontraron con dificultades para mantener sus propiedades o generar un rendimiento razonable de sus inversiones. Muchos optaron por retirar sus propiedades del mercado del alquiler, lo que agravó la ya de por sí escasa oferta de viviendas. La situación se complicó aún más con las expropiaciones de propiedades privadas por parte del gobierno, a menudo justificadas como un medio para hacer frente a la escasez de vivienda, mientras que algunas expropiaciones se dirigieron a edificios abandonados o infrautilizados, otras afectaron a propiedades ocupadas, lo que hizo que los propietarios se sintieran vulnerables y cuestionaran sus derechos de propiedad. Estas políticas, aunque promulgadas con buenas intenciones, crearon un clima de incertidumbre y aversión al riesgo en el mercado inmobiliario. Los inversores, tanto nacionales como extranjeros, se mostraron cada vez más reacios a participar en un sector en el que la intervención del gobierno era muy acusada. El otrora próspero mercado, caracterizado por el dinamismo y las oportunidades, se vio envuelto en una compleja red de regulaciones y dificultades económicas. La incertidumbre generada por estas políticas no solo afectó a los propietarios y a los inquilinos, sino también a la economía en general,
ya que la falta de confianza en el mercado inmobiliario desalentó la inversión y el desarrollo. Los proyectos de construcción se ralentizaron y muchos edificios quedaron vacíos o infrautilizados. La intervención del gobierno, aunque bien intencionada, tuvo efectos adversos que se sintieron en todo el país. Los residentes de las propiedades expropiadas a menudo se encontraron en situaciones precarias, y las protestas contra las expropiaciones se volvieron comunes. Los propietarios preocupados comenzaron a cuestionar la seguridad de sus inversiones y los derechos de propiedad en Venezuela. Las disputas legales sobre las expropiaciones se multiplicaron, y las discusiones sobre las políticas inmobiliarias se volvieron un tema central en las reuniones comunitarias y en los debates públicos. En última instancia, estas políticas, aunque bien intencionadas, crearon un clima de incertidumbre y aversión al riesgo en el mercado inmobiliario. Los inversores, tanto nacionales como extranjeros, se mostraron cada vez más reacios a participar en un sector en el que la intervención del gobierno era muy acusada. El otrora próspero mercado, caracterizado por el dinamismo y las oportunidades, se vio envuelto en una compleja red de regulaciones y dificultades económicas. La incertidumbre generada por estas políticas no solo afectó a los propietarios y a los inquilinos, sino también a la economía en general, ya que la falta de confianza en el mercado inmobiliario desalentó la inversión y el desarrollo. Los proyectos de construcción se ralentizaron, y muchos edificios quedaron vacíos o infrautilizados. La intervención del gobierno, aunque bien intencionada, tuvo efectos adversos que se sintieron en todo el país.